Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos acá. Seguimos educando a nuestra aula de la tele, donde estamos sosteniendo, ayudando a la comunidad educativa a sostener la continuidad del aprendizaje. Sabemos de un montón de profes que aprovechan los programas de Seguimos Educando, aunque a veces sean vivo o a veces no. Lo buscan en la plataforma seguimoseducando.gov.ar y nos usan para dar sus clases. Y estamos felices por eso, porque para eso estamos acá, para poder sostener el conocimiento, aunque no podamos ir a la escuela, pero poder sostener ese vínculo entre vos y el aprendizaje. Ayudar a alumnos, profes, mamás y papás. Y bienvenidos y bienvenidas todos los curiosos que se prenden al programa, aunque no estén en edad escolar, para aprender. Esa es la idea, que acá sostengamos juntos y juntas el conocimiento, como lo están haciendo los profes y los alumnos en todo el país, sosteniendo las clases. Bueno, atención, porque tenemos unas clases hermosas hoy para compartir con vos, pero acordate que tenés que hacer algunos consejitos para mantenerte protegido y protegida de este coronavirus que nos tiene lejos de las aulas. Por ejemplo, lávate las manos varias veces por día con agua y con jabón, un rato largo, te lo decimos todos los días, porque es muy importante. Trata de no tocarte los ojos, la nariz y la boca, así no te llevas el virus. Si vas a toser o estornudar, hacelo acá. Pliegue interior del codo, ¿te acordás? Ventila los ambientes, abrí la ventana, que entre un poquito el fresco, no importa, pero así se ventila y podés respirar un aire más limpio. Desinfectar los objetos que usás con frecuencia. Vos fijate, lo que solés tener en la mano, decir, este control remoto ya necesitaría una desinfectadita. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llama desde la ciudad de Buenos Aires al 107, desde el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional al 0800-222-1002. Es muy importante que nos cuidemos entre todos y todas. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Estamos para empezar las clases? ¿Vamos? Bueno, en un ratito viene Analía, la profe de biología, pero en este momento ya está ubicada aquí con sus libros en la mesa. Mica, nuestra profe de lengua y literatura. ¿Cómo andas, Mica? Hola, Ángela, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, un tema súper interesante. Viste que estamos viajando por el tiempo y a través de las culturas. Hoy nuestro tema de la clase van a ser los mitos clásicos y las leyendas. Qué lindo. ¿Y con qué objetivos? Nuestro objetivo va a ser reconocer las características de estos tipos de relatos y además pensar cuál es su vínculo con la cultura de los pueblos y de las sociedades. Buenísimo. ¿Y cómo llegamos hasta acá? ¿Hacemos un breve repaso de cómo nos encontramos con los mitos? Sí, vamos a hacer un breve repaso. Acá pusimos los tres grandes géneros con los que estuvimos trabajando hasta ahora. El género realista, el fantástico y el maravilloso. Nosotras la clase pasada trabajamos con los cuentos de hadas y hoy con los mitos y las leyendas que van a estar dentro del género maravilloso. Entonces vamos a empezar a ver algunas características y diferencias entre ellos. Dale. La primera y la más importante tiene que ver con el universo que se crea, es decir, el mundo ficcional. ¿Cómo va a ser ese universo dentro de los relatos realistas? Sí. Como habíamos dicho, se trata de tratar de reflejar esa realidad inmediata. Muchas veces no es la realidad inmediata, sino que también tomamos escenas de la vida cotidiana. Lo importante es tener en cuenta que ese mundo que aparece responde a las leyes de la razón. Es decir, que todo lo que sucede se puede explicar a través de la razón. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar en el maravilloso, vamos a dejar el fantástico acá en el medio, es que se va a crear otro mundo completamente diferente, que no tiene nada de parecido al nuestro, donde van a aparecer seres mágicos, hadas, duendes, brujas, hechiceros. Bestias que hablan. Bestias que hablan. Claro, no son las mismas reglas que rigen nuestra realidad, ¿no?
Exacto, Nosotros no es no la razón. volamos, no nos hablan los animales. Claro, no lo rige la razón. Exacto, pero hay leyes, es decir, que si acá son las leyes de la razón, en estos universos que se creen van a ser las leyes mágicas, ¿sí? Pero es importante ver que cada universo va a tener sus propias leyes. Ahora, ¿qué pasa acá con el género fantástico? Bueno, muchas veces, la mayoría de los relatos empiezan con la realidad, que es cercana a nosotras y a nosotros, pero sucede algo que quiebra con esa sensación de realidad. Se pone en tensión, es decir, que quizás lo puedo explicar a través de la razón, pero también una explicación sobrenatural me ayudaría. Entonces entro en la duda, no sé cuál de esas explicaciones me va a servir. Entonces eso da cuenta de lo que es el universo fantástico. Vamos a ver también la estructura, porque todo esto está relacionado. Sí. Es decir, cómo afecta el universo a la estructura de estos relatos. Claro. Muy bien. Vamos con los relatos realistas. La estructura suele ser una estructura básica, es decir, hay una introducción, aparece un conflicto y finalmente se resuelve. Esas historias pueden ser un poco más trágicas, puede ser de comedia, puede ser un drama, tener un final feliz o un final triste. Pero lo que importa es que más allá de ese conflicto, siempre vamos a estar dentro de la realidad, de la explicación de la razón. Si la historia, más allá del tinte que tenga, si es más feliz o más triste, se resuelve a través de la razón. Ahora, ¿qué sucede en el maravilloso? Va a aparecer también una introducción, es decir, comienza la historia, aparece un conflicto que cambia, que pone en tensión la vida del héroe, de las heroínas, de sus protagonistas, Sí. pero finalmente se vuelve a ese orden. Es decir, que de cierta manera se vuelve al orden del principio. A veces cambia, como vimos en la clase pasada, por ejemplo, que la Bella y la Bestia finalmente se casan, se quedan juntas, y lo que sucede es que la Bella asciende a la realeza, ¿no? Como la joven pasa a ser una princesa. Entonces, no es la misma situación que la del principio, donde ella vivía con su familia, pero en cierta manera se vuelve a un orden. Claro, ¿sí? se restablece un orden, que sería como un final feliz, lo que decimos, nada, y vivieron felices por siempre. Exacto, queda, ¿no? Vuelve. Ahora, ¿por qué ponemos el fantástico en el medio? Porque pone en tensión todas estas cosas. ¿Qué va a pasar con el fantástico si bien aparece la realidad cercana? Lo que irrumpe, lo que la cambia, hace que al final de la historia no podamos volver. Es decir, que no se restablece ese orden. Le queda tanto a los protagonistas de la historia como a los lectores esa sensación de duda. Así que acá voy a poner la duda. Acá vamos a poner las leyes mágicas. ¿Sí? Entonces queda esa duda. La situación inicial fue alterada y es probable que no vuelva. Ahora, vamos a ver otro aspecto que fuimos trabajando en los relatos siempre, muy importante, que es la figura del narrador. Claro, ¿quién lo cuenta? ¿Desde dónde lo cuenta? Exacto. Acá vamos a ver que en general el narrador más típico que se suele utilizar es el narrador en tercera persona o el narrador omnisciente. ¿Pero qué? ¿Qué sucede? A medida que van cambiando los géneros, que van pasando los relatos de boca en boca, va cambiando la figura de esa voz narradora, la tercera persona, omnisciente o el protagonista, suelen ser los comunes, pero como vimos luego, cada escritor, cada escritora va a ir jugando con estas voces, entonces no vamos a poner uno fijo para cada género. Tengamos en cuenta que el de tercera persona es el general, ¿sí? El que más se usa, pero va a ir cambiando. Bien, perfecto. Y hoy vamos a ver mitos y leyendas. Sí, vamos a trabajar con estos tipos de relatos. Sí. Vamos a trabajar con los mitos clásicos y con las leyendas. Estos tipos de relato, junto a los cuentos de hadas, los cuentos populares con los que trabajamos las clases pasadas, forman parte de la cultura oral, del folclore de un montón de civilizaciones y de pueblos. No solamente los mitos, las leyendas y los cuentos, sino que muchas veces canciones, refranes, es decir, todo eso que podemos detectar de la oralidad. Sí, lo vimos en música, las canciones. Ay, muy bien. Claro, bueno, nosotras hoy nos fijamos desde la literatura, pero la cultura y otro montón de expresiones que también la forman. Entonces, vamos acá, mitos clásicos y leyendas.
Vamos a ver que son muy similares, la diferencia es casi imperceptible entre estos dos tipos de relatos, pero hay algo muy importante que hay que tener en cuenta para pensarlos y para analizarlos. ¿Qué es la cosmovisión? Es este concepto. Cosmovisión. Te voy a sacar esto. Dale, así se ve bien esta palabra súper importante. ¿Qué quiere decir la cosmovisión? No solamente es la manera de ver el mundo, sino que tiene que ver también con la manera de sentir, de reflexionar, de pensar y de cómo se organiza. Cada cultura, cada sociedad va a tener su propia cosmovisión. Lo que tenemos que pensar es que los pueblos originarios y los pueblos clásicos tenían su propia manera de ver el mundo en el que todavía la ciencia y la tecnología tan desarrollada como la conocemos hoy no existía. Entonces, esa organización del mundo, el vínculo entre religión, historia, cultura y cómo vivimos, va a estar todo muy mezclado y tiene que ver con esto, ¿no? Con la cosmovisión, con la manera de ver el mundo, ¿sí? Excelente. Entonces vamos a ver por separado mitos clásicos y leyendas, a ver las diferencias, ¿no? Sí, en la primera parte de la clase vamos a trabajar con mitos griegos y mitos latinoamericanos. Qué lindo. Sí, súper interesante para conocer los dioses del mundo antiguo. Y después vamos a trabajar con las leyendas. Bueno, buenísimo. Vemos el primer material, entonces, un material sobre mitos. Bien, es re linda la cosa, ¿eh? Disfrútalo, ahí va. ¿Qué son los mitos? Hace miles de años la ciencia no existía y muchos fenómenos que hoy estudiamos en ciencias naturales o ciencias sociales eran un misterio para los pueblos. La creación de mitos, que eran transmitidos de generación en generación, venía a dar respuestas a muchas preguntas que eran difíciles de resolver. O sea que son relatos que producían las comunidades antiguas para poder explicar, entre otras cosas, los fenómenos de la naturaleza, la creación del mundo y de los pueblos, la relación entre los seres humanos y los dioses. Hoy leemos los mitos como relatos de ficción, es decir, como invenciones y no como hechos históricos. Antes se transmitían como historias reales y formaban parte de la cultura, la religión y la historia. Pero si pasó hace tanto tiempo, ¿cómo nos enteramos nosotros? Muchos de los mitos llegan a la actualidad gracias, entre otras cosas, al desarrollo de la escritura y a los autores que recopilaron esas historias. Perfecto, Mica. Entonces, ¿cuáles son los conceptos importantes que van apareciendo? Bueno, uno ya lo dijimos que es cosmovisión. Voy a acomodar un poquitito acá el pizarrón. Que tiene que ver entonces con la manera de ver, pensar, sentir y reflexionar sobre la realidad, sobre el mundo. Entonces, vamos primero con los mitos y nuestro primer concepto. Cosmovisión. Es como una explicación también, ¿no? Sí, porque abarca todos los aspectos de la realidad, de la sociedad y de la cultura. Tiene que ver eso, cómo cada persona sale y dice, wow, esta es mi realidad, esta es la sociedad que tengo, estas estructuras, la arquitectura, cómo me relaciono con el vecino. Sí, la familia, la escuela, cómo aprendo. Claro, las estructuras de la sociedad. Tiene Sí. que ver con todo eso. ¿Qué sucede? En las culturas clásicas no existía la ciencia y la tecnología como hoy. Entonces, ¿qué lugar van a ocupar los mitos dentro de estas culturas originarias? Un lugar súper fundamental, porque los mitos van a ser las respuestas a esas preguntas que tenemos los hombres y las mujeres, esas preguntas muy del interior que a su vez son muy filosóficas, Claro. que tienen que ver con quiénes somos, cómo es el mundo, cómo llegamos, cómo se organiza. Es decir, que aparecen todas estas preguntas y los mitos, tenemos que tener en cuenta que son estos relatos, en su momento eran considerados verdaderos. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del pueblo griego, era un pueblo politeísta que tenía muchos dioses. Nosotros hoy en día lo que decimos es, bueno, pensamos que es mito del maravilloso, pero en su momento era un relato verdadero. Claro, eso es importante. Nosotros lo ponemos en la columna de la ficción, pero para ellos no era ficción. Claro, por eso es súper importante en esta clase pensar en sacarnos nuestros lentes de cómo vemos el mundo hoy en día y nos vamos a ir poniendo los lentes exactos. De otra cosmovisión. De otra cosmovisión. En este caso, un poco de la griega y un poco de la latinoamericana para ver estos personajes que aparecen. Además de la cosmovisión, pensar que son relatos, ¿qué tipos de relatos son? ¿Cómo fue su origen? Bueno, son narraciones orales.
Hoy en día, cuando leemos un mito o una leyenda, ya está adaptada al formato de los cuentos, que es el formato más tradicional. Pero en su momento quizás eran muchos más extensos y con otros elementos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que los mitos, al igual que las leyendas y los cuentos de hadas, tienen esta tradición oral, es decir, que nacieron en el boca en boca. ¿Por qué? Porque estas primeras preguntas que se hacían las personas en cada civilización, y eso es lo interesante. ¿Te acordás que nosotras la clase pasada pensábamos, bueno, ¿cómo es que textos que son tan distantes, hay tantos kilómetros, se parecen? Sí, porque comparamos La Bella y la Bestia, que es de Francia, con aquel cuento chino de la serpiente y la mujer también, ¿no? Claro, y vimos que había ciertas estructuras, ciertos valores que aparecen, ciertos tipos de personajes. En los mitos vamos a ver lo mismo y tiene que ver un poco con esto, con las preguntas, que son preguntas que en Grecia, en América o en Asia se hicieron en algún momento las personas. Esto que tiene que ver con, bueno, ¿quién soy? Vamos a ver luego que cada cultura va a cambiar su respuesta, pero aparece este punto en común. Y sobre todo, lo que trae a cuenta la tradición oral, es decir, que va pasando de boca en boca, de generación en generación, y en estos cambios muchas veces se le van sumando cositas nuevas, porque la sociedad va a ir cambiando. Entonces, para pensar clase de hoy, los conceptos importantes: cosmovisión y la tradición de la narración oral. Perfecto, nos vamos a ir a Grecia. Este es un programa que va a tener mucho de griego, van a ver, a lo largo de las 2 horas, pero vamos a ver material sobre la antigua Grecia para entender un poco más sobre los mitos. A ver. ¿Nos podés contar acerca de los dioses griegos? Bueno, la historia es muy larga de la religión griega, pero digamos, en el momento de mayor esplendor, una religión politeísta, están los grandes dioses que se reparten el universo, digamos. Zeus, dios del cielo y de la tierra sólida. Poseidón, del mar y de las aguas en general. Y Hades, el dios del infierno, pero no el infierno entendido como nosotros, sino el mundo subterráneo. Pero después estaban otros dioses, cada uno de los cuales tenía su particularidad. Por ejemplo, Apolo, que era el conductor de las musas y por eso protector de las artes, de alguna manera, ¿no? Diana, que es la representación de la luna, es la hermana de Apolo, es la patrona de los animales del bosque y es también la que protege a las mujeres que van a dar a luz. Y lógicamente Palas Atenea, la patrona de Atenas, que también es protectora de las artes, de las artes de la guerra incluidas. Bueno, ni que hablar Dionisos, con todo el tema, si es Dionisos y Baco es el mismo dios, hay opiniones diversas. Bueno, y ellos tenían su vida doméstica y allá vivían todos juntos con sus peleas y sus reconciliaciones en el Olimpo. Podríamos ir a conocerlo. Me encantaría. Porque es un lugar geográfico determinado. Sí, al Olimpo me voy. Los dioses del Olimpo aparecieron en Seguimos Educando. ¡Qué lindo! Sí, y qué interesantes estos personajes que dentro de los mitos van a cumplir un rol fundamental. No solo dentro de los mitos, sino, como decíamos antes, dentro de la cultura griega, dentro de su religión. Entonces, vamos a poner los personajes que van a aparecer. Entonces, los dioses juegan un rol fundamental. No solo porque eran quienes gobernaban en el mundo, sino, y además de tener una fuerza sobrehumana, poderes y la inmortalidad, sino porque compartían muchas características con las personas. Esto es súper importante de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los dioses tenían sentimientos. Se enojaban, se enamoraban, eran rencorosos. Tenían celos. Tenían celos, muchas veces hasta se aburrían. Entonces, todos estos sentimientos en manos de personajes como los dioses hacen que la humanidad muchas veces se vea en problemas. ¿Por qué? Porque los dioses también son celosos de los humanos también, ¿no? Es como que hay una tensión entre los dioses y la humanidad, que la vamos a poner acá también como otro tipo de los personajes que van a aparecer.
no solamente los dioses y la humanidad. Vamos a ver que van a aparecer otros tipos de personajes que son divinidades menores. Como vos dijiste, ¿no? Dioses del Olimpo en tanto la cultura griega. Pero después vamos a ver que en otras culturas van a cambiar esos dioses. Claro. Y tienen como una jerarquía a veces también. Sí, por eso tenemos a los dioses del Olimpo y vamos a tener divinidades que tienen menor rango. Claro. En este caso, una de las que podemos nombrar son los titanes, ¿sí? Son también personajes con características de fuerza sobrehumana, un gran tamaño, inteligencia, pero que no ocupan el primer rango en la cultura griega. Claro. Hay un titán que es muy importante, que es el titán Prometeo, que es el titán amigo de los humanos. Él es uno de los personajes y es uno de los mitos más importantes, el de este personaje. Bien, enseguida vamos a ver más sobre Prometeo, pero ¿tenemos unos libros o no? Sí, mira, acá, como yo dije, los dioses ocupan un lugar muy importante. Entonces, en esta obra, es una obra clásica de Hesíodo, en la que se recopilan las generaciones y generaciones, no solo de los dioses, sino también de titanes de héroes. Es súper importante porque acá aparecen estos mitos, es decir, las historias de cómo se creó el mundo, cómo se fue dividiendo. Como una enciclopedia de dioses y divinidades. Sí, cumple esa función para ordenar también la cultura, porque pensemos que muchos de estos dioses estaban vinculados con la ganadería, con la cosecha. Entonces, la humanidad lo que hacía era rendirles diferentes tributos para recibir la ayuda Claro, de los necesito que dioses. llueva para que mis cultivos salgan mejor, voy a hacer algo por la divinidad que me hace llover. Exacto. Y además de los dioses, las divinidades menores, la humanidad, van a aparecer ciertas criaturas o seres míticos. Estos seres míticos muchas veces tienen forma de animales con humanos, como por ejemplo Medusa. Vamos a tener otros animales que tienen características más monstruosas, con tamaños muy grandes, como el cíclope, o algunas que están relacionadas con la naturaleza, como la ninfa. A ver, vamos a ver si podemos encontrar algunos de estos. Libro, mirá qué lindo, de mitos. Sí, ahí la tenemos a Medusa. Ahí tenemos a Medusa con su cabeza llena de serpientes. Bueno, es un libro que refleja varios mitos. Mirá. Esperá. Esto lo voy a tener que girar así, diré. Qué lindo que se ve. Súper importante pensar que hay mitos en cada una de las culturas, en las culturas nórdicas, en las culturas griegas, en las culturas orientales. Esta es Atlántida, es una ciudad en el fondo del mar. Y a ver, hablando de las criaturas, que decía Mica, que es una de las cosas, la verdad, más linda y más divertida. Mirá quién tenemos acá. Este es Pegaso, ¿no? Sí. El caballo alado. A ver, lo vamos a poner así se ve bien. Ahí está. Ahí está, hoy tiene un poquito de luz, pero ya les vamos a encontrar el punto. Ahí está. Pegaso, el caballo alado, ahí está Medusa, como las mezclas entre personas y animales. Sí, el Minotauro también. El Minotauro. Esto es importante de las bestias porque muchas veces los héroes, otros protagonistas que ya van, otros tipos de personajes en los que ya nos vamos a explayar, se van a encontrar con estas bestias. Mirá esta, creo que es Ulises. Es alguno de los, mirá, alguno de los héroes. De estas personas súper fuertes que pelean con animales. Sí. Ulises y el cíclope puede ser, bueno. Bien, qué lindo, la verdad que está buenísimo. Sí, súper interesante. Lo nombraste a Prometeo. Sí. ¿Quién es Prometeo entonces? Es el titán amigo de los humanos. Bien, ¿vamos a ver material sobre Prometeo, sobre este titán amigo de los humanos? Dale, ahí vamos. Zeus era el dios que mandaba al resto de los dioses. Tenía un carácter muy vengativo y sanguinario. Su palabra era la ley. Prometeo era primo de Zeus. Juntos lucharon contra los titanes. Estos eran la raza de dioses más primitiva y violenta. Cuando Zeus organizó el imperio de los dioses, decidió borrar de la faz de la tierra a los mortales. Prometeo trató de convencerlo para que los dejara en paz. Zeus aceptó, pero les quitó el fuego, lo que provocó que Prometeo se rebelara. Fue al Olimpo, robó un carbón encendido, lo escondió en el hueco de una caña y les devolvió el fuego a los mortales. Así Prometeo se convirtió en el protector de los hombres. Les enseñó matemática, medicina, navegación y astronomía. Les enseñó a usar el arado y los animales para trabajar la tierra.
y también cómo construirse casas en lugar de habitar en cuevas oscuras. Prometeo hizo una cosa más. Encerró en una caja todos los males del mundo. Le pidió a su hermano Epimeteo que cuidara de la caja. Zeus, en venganza, pidió a Hefesto que fabricara una hermosa mujer de barro. La llamó Pandora y se la envió a Epimeteo como regalo de los dioses. Epimeteo se enamoró locamente de Pandora y se casó con ella. Cierto día, llevada por la oscuridad, Pandora abrió la caja y todos los males se desparramaron por el mundo. Solo quedó, atrapada en los bordes de la caja, la esperanza. Luego Zeus castigó a Prometeo. Lo encadenó desnudo en las montañas del Cáucaso. Allí un buitre le arrancaba trozos del hígado durante el día, causándole un dolor sin fin. Pero en la noche, el hígado volvía a crecer. Qué bravo este Zeus, Mica. No hay que hacer enojar a los dioses. No, para nada, no hay que hacerlos enojar, hay que hacer mucho caso. Entonces, estos personajes van a aparecer en los mitos. ¿Pero por qué? ¿Qué hacen los mitos? Como dijimos, explican. ¿Y qué explican? Los misterios del mundo, ¿no? A través de los dioses, de criaturas y de la humanidad. Excelente. Bueno, en un rato vamos a seguir hablando de los misterios del mundo que explican los mitos, pero ahora tenemos un misterio del mundo un poco más cercano, que para muchas personas puede ser un misterio, que es cómo funcionan los cajeros automáticos. Hay un montón de gente que los usa con frecuencia, pero tal vez vos no estás acostumbrado, alguien de tu casa tampoco, y lo podés ayudar a saber cómo podemos usar el cajero automático, así no tenemos que ir al banco y podemos hacer las cosas más fáciles. ¿Vemos cómo funcionan los cajeros? Hacemos un recreo y enseguida seguimos hablando de mitos y leyendas con Mica. Ya venimos. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer dinero en efectivo del cajero automático? Acércate al cajero del banco más cercano. Podés utilizar cualquiera, sin pagar cargos ni comisiones hasta el 30 de junio del 2020. Introducí tu tarjeta de débito en la ranura. Ingresá el PIN, tu clave compuesta por 4 números. Desde ya, no lo compartas con desconocidos y no la digites en presencia de extraños. Elegí la opción Extracciones/Adelantos. Selecciona el tipo de cuenta, por ejemplo, caja de ahorro en pesos. Elegí el importe que deseas retirar. Si no está en la pantalla, marca otro importe y escribí el monto que quieras. Eso sí, debe ser siempre múltiplo de 100. Por ejemplo, 500, 2.300 o 5.800. Luego, confirma el monto. Recordá que los cajeros tienen la obligación de permitirte extraer hasta 15.000 pesos por día. Si el cajero te solicita tu clave PIL de 3 letras, ingresala seleccionando los grupos que contienen esas letras. Retira el dinero, el comprobante y chequea que se corresponda. Si notas una diferencia o si tu tarjeta es retenida, comunícate por teléfono con tu banco. Ojo, no te olvides de retirar la tarjeta. El cajero suele realizar un sonido y luces para alertarte de que no te la olvides. Pero por las dudas, chequea que la hayas guardado bien. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias. Cuidémonos entre todos y todas. Se terminó el recreo. Seguimos en clase de lengua y literatura. Estamos con la profe Mica. Estamos hablando de mitos y de leyendas. Estuvimos conociendo a Zeus, a Prometeo. ¿Cómo seguimos, Mica? Bueno, vamos a centrarnos en el mito de Prometeo para ver esta cuestión que dijimos sobre las explicaciones, es decir, los mitos explican un misterio. En el caso del mito de Prometeo, ¿qué se está explicando? Por un lado, vamos a ver que tiene que ver con la aparición del fuego, es decir, cómo se acerca este elemento de la naturaleza
a la humanidad, ¿no? Este regalo que hace Prometeo, por el cual va a ser castigado. Pero no solamente se centra en eso, sino que además el mito da cuenta de cómo fue la creación de la humanidad y dentro de la creación de la humanidad, la creación de los males. Entonces, es importante ver cómo estas preguntas responden al orden universal, porque tienen que ver con la creación de la sociedad. Es un tema amplio que va a tocar diferentes aspectos, ¿no? La maldad es uno de ellos. Es una cuestión que aparece mucho, ¿no? ¿Qué es la maldad? ¿Cómo combatimos a la maldad? Bueno, esas preguntas tienen su respuesta en este mito. Entonces, por un lado, voy a anotar acá al lado de los relatos las preguntas. A mí me gusta mucho preguntar cosas porque es súper importante cuando vamos a los relatos preguntar. Y vemos cómo en los mitos, a través de las preguntas, vamos desarmándolos y llegamos a estas explicaciones sobre el orden del mundo. Entonces, como dije hace un ratito, tenemos a los dioses, a la humanidad, a las divinidades menores y a los seres míticos. Y ya nombré a estos personajes que son súper conocidos, que son los héroes. Los héroes son personajes que pueden muchas veces ser semidioses, es decir, ser hijos de una divinidad con un humano, o muchas veces son grandes guerreros que forman parte de la realeza. Los héroes van a tener su desarrollo, es decir, las historias de los héroes, donde nos cuenten sus aventuras, sus luchas, se van a desarrollar en un tipo particular de texto, que son las epopeyas. Mira, acá traje para que veamos dos de las epopeyas más importantes. ¿Te ayudo con la otra? Sí, son pesadas, son muy grandes. Son la Ilíada y la Odisea. La Ilíada tiene como personaje al héroe Aquiles. ¿Te suena Aquiles? Sí, el del talón. Sí, ¿viste? Por su debilidad. Así persisten los mitos hoy en la actualidad. Entonces, este se va a tratar sobre Aquiles y sobre la guerra de Troya. Y luego, en la Odisea, nuestro personaje va a ser Odiseo, también llamado Ulises, que está emprendiendo su regreso a Ítaca, luego de la guerra de Troya. Entonces, vamos a ver que... Son Homero, perdón, ¿no? Y son como súper lo más conocido de la mitología griega, por lo menos. Sí, se consideran que también son relatos fundacionales, en el sentido de que a través de los héroes se van a mostrar esos valores de ideal a los que aspira la sociedad. Entonces, no solamente van a aparecer los mitos, porque pensemos que los mitos son relatos orales, ¿no? Que ordenan la cosmovisión. Ya acá nos encontramos con otra elaboración. Estos igualmente ahora están escritos, pero también son relatos orales. Entonces los mitos aparecen dentro de las epopeyas, dentro de estas historias. Y se amplía el universo focalizándose en los héroes. Entonces, como dije, los héroes cumplen un rol fundamental dentro de las culturas, no solamente de la cultura griega, ya vamos a verlo también dentro de la cultura latinoamericana, porque tienen los valores a los que aspira esa sociedad, es decir, el ideal de fuerza, de inteligencia, de astucia, muchas veces de bondad también. Entonces, aparece así el vínculo que hay entre el mito con la cultura, con la sociedad, porque el héroe, si bien es un personaje que aparece ficcional, igualmente recordemos que en la antigua Grecia es un pueblo de guerreros también, entonces había guerreros reales en los que se basaban, ¿sí? Pero entonces aparecen los valores, no solamente los positivos, volvamos al mito de Prometeo, él es castigado porque desobedece a los dioses. Entonces ahí también aparece otra cuestión que tiene que ver con esas conductas que eran aprobadas o no por esa cultura. Entonces, además, el castigo del dios es tan grande, tiene una crudeza terrible, es decir, que se demuestra el poder que tienen los dioses si vos no haces caso. Claro, te dan ganas de hacer caso, ¿no? Esa es la idea. Exactamente, entonces aparecen en los mitos los valores positivos y también las conductas que son aprobadas. Y otro elemento tiene que ver también súper importante, que son los hechos sobrenaturales. Lo sobrenatural, que no solamente aparece en los poderes de los dioses o en los seres, sino también, como vimos en el caso del mito de Prometeo, su castigo.
su hígado que se desgarraba y que después se volvía a regenerar. Entonces, ese es un hecho sobrenatural. Claro. No lo podemos explicar a través de las leyes de nuestro mundo ahora. No se regenera el hígado. No, obvio, una vez que ya está, mejor portarse bien, ¿no? Como Prometeo, para que no te pase eso. Y además aparece otro elemento sobrenatural que tiene que ver con la creación de Pandora. Claro. Una muchacha creada a través del barro. Entonces, lo sobrenatural, lo mágico, vemos que aparece en diferentes capas dentro del relato, tanto de los personajes como de los sucesos que ocurren en las historias. Súper interesante. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Bueno, vamos a ver que Latinoamérica tiene sus propios dioses, tiene su propia cultura, sus propios héroes y heroínas. Y vamos a ver que cambia. Ya no va a ser Zeus, sino que van a tener otros nombres, así como también sus personajes que van a ser los héroes. Bien, ¿qué les parece si vemos materiales sobre los mitos construidos aquí, en Latinoamérica, por nuestros pueblos originarios? Por ejemplo, la Pachamama. A ver. Un templo inca. El dios del cielo, Pachacamac, y la diosa tierra, Pachamama, tuvieron 2 hijos gemelos, un varón y una mujer. El dios Pachacamac murió ahogado en el mar. La diosa tierra quedó sola con sus hijos. Una noche llegaron a una cueva, habitada por un hombre semidesnudo llamado Huacón. En el fuego hervían unas papas en una olla de piedra. Huacón, dirigiéndose a los niños, les pidió que fuesen a traer agua, pero el cántaro que les dio estaba rajado, y por esa causa los niños tardaron en regresar a la cueva. Durante la ausencia de los hermanos, Huacón intentó seducir a Pachamama y al no lograrlo, la mató. Al regresar los gemelos preguntaron por su madre y Huacón les dijo que no tardaría en volver, pero los días pasaban sin que apareciera. Un día, Huaychau, el ave que anuncia la salida del sol, se compadeció de los niños y les contó la suerte de su madre. Les aconsejó que huyan. Los 2 hermanos obedecieron y en su huida se encontraron con Añas, la zorra, que les ofreció refugio en su madriguera. Esa noche, la niña soñó como ella lanzaba su sombrero al aire y allí quedaba. Y lo mismo sucedía con su ropa. Al despertar, se lo contó a su hermano. Y mientras intentaba entender el significado del sueño, vieron bajar del cielo una larga soga. Sorprendidos, decidieron trepar por la cuerda y ver a dónde les conducía. Subieron y subieron, y llegaron al cielo donde hallaron a Pachacamac, que se había apiadado de ellos por sus desventuras. Reunidos con su padre, fueron convertidos el niño en el sol y la niña en la luna. En cuanto a Pachamama, quedó para siempre bajo la forma de un imponente cerro nevado llamado hasta el día de hoy La Viuda. Ah, ahora entiendo. Entonces Pachacamac premió a la Pachamama por su fidelidad con el don de hacer fértil la tierra. Claro, el dios del cielo envía las lluvias a través de la Pachamama y fertiliza las tierras y hace que broten las plantas. Entonces, el origen de este mito surge por la necesidad de mantener un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Por supuesto. Qué lindo, qué importante es este mito que nos permite ver las relaciones entre los hombres, las mujeres, la naturaleza, la cosmovisión, ¿no? Qué pensaban, qué sentían, cómo explicaban el mundo nuestros pueblos originarios. Y son creencias que todavía se sostienen en muchas partes de nuestro territorio. Sí, se sostienen en la importancia que ocupa la tierra dentro de las culturas, ¿no? La tierra como algo súper importante. Y eso vamos a ver que es algo que se extiende en diferentes pueblos de América. Por ejemplo, yo acá traje el Popol Vuh. Este es un libro sagrado de la cultura maya quiché. Este libro va a relatar cómo se originó el mundo, ¿no? En palabras de esta civilización, de esta cultura, ¿no? Cómo fue para ellos que se creó el mundo, qué dioses formaban parte y sobre todo lo más importante, cómo fue ese primer humano, ¿no? ¿Cómo fue ese primer hombre, cómo fue esa primera mujer que aparecieron? Y acá aparece algo súper importante que es el maíz, un alimento típico de América Latina y vamos a ver que en este relato el primer hombre es un hombre de maíz. Entonces se mezcla
esta idea de la cosmovisión, ¿no? Es decir, cómo veían los pueblos de América la relación entre la vida, la creación y la tierra. Claro, que el primer hombre tiene que ver con el maíz porque era lo que se cultivaba aquí. En otros lugares del mundo habrá sido otro elemento el importante en los mitos, ¿no? Claro, y por ejemplo, vamos a ver, súper interesante que los chicos y las chicas vayan a buscar este libro, el Que además Popol es Vuh. uno de los primeros, ¿no? Que se escribió. Sí, es un libro sagrado, es decir, que tiene un lugar muy importante dentro de la cultura. Y lo que vamos a ver acá es que el hombre de maíz fue el hombre que pudo funcionar, es decir, que pudo vivir. Los dioses antes habían hecho otros intentos con otros elementos. Entonces, el maíz no solamente es un alimento para el pueblo, sino que fue el elemento que dio vida, ¿no? Para que veamos cómo aparece la tierra, este alimento particular entrelazado. ¿Sí? Claro. No es un dato menor. ¿Y también venía de la oralidad todas estas historias? Siempre pensemos que los mitos tienen su origen en la tradición oral. Luego vamos a ver que van a aparecer personajes, recopiladores, historiadores, que van a empezar a buscar. ¿Te acordás como los hermanos Grimm? Sí. Que habían salido a buscar los cuentos populares, los cuentos de hadas de Alemania. Para escribirlos. Para que tuvieran el soporte de papel. Bueno, lo mismo va a pasar. De diferentes culturas vamos a encontrar a personas que van a plasmarlas por escrito, para que después se sigan, si bien a través de la oralidad se sigue pasando estos relatos, la escritura ayuda mucho más porque también fija. Claro. ¿Sí? Podemos decir, bueno, esto se publicó en tal año con ciertas características y en cierta sociedad. Claro. Eso es lo importante de la escritura. Bárbaro. Bueno, esto tiene que ver con los mitos, pero nos dijiste que iba a haber también una parte de la clase que le íbamos a dedicar a las leyendas. ¿Son lo mismo? ¿Son distintos? Son distintos. La diferencia es muy, pero muy sutil. ¿Por qué? Porque en las leyendas también son relatos de tradición oral, en los que van a aparecer personajes como dioses, divinidades, seres mágicos, la humanidad y hechos sobrenaturales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos tipos de relatos? ¿Cuál? Bueno, radica acá, en la pregunta y en la respuesta que dan. Los mitos se hacen preguntas sobre la cosmogonía, es decir, cómo está organizado el universo, el cosmos, la sociedad. Y dan una respuesta a eso. Ahora, las leyendas lo que hacen son preguntas más locales, que tienen que ver con el territorio cercano. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿cómo se creó esta montaña, o este río, o esta flor? Es decir, que las leyendas van a dar respuesta a estas preguntas de origen, pero a hechos locales, a fenómenos naturales, pero locales. Por ejemplo, cada pueblo, cada ciudad con sus características va a tener sus propias leyendas. Por ejemplo, pienso en Córdoba, donde quizás hay algún cerro, el Cerro Champaquí, por ejemplo, un cerro muy importante. Bueno, hay alguna leyenda que da cuenta de ese origen, pero ese cerro no está en Jujuy, entonces la leyenda no es la misma, ¿no? Para que veamos cómo aparecen estos relatos relacionados a lo territorial. Está buenísimo. Bueno, sí. ¿Qué les parece si vemos una leyenda? Pero atención, atención, tienen que adivinar qué está explicando, qué objeto, qué elemento está explicando esta leyenda. Vamos a verla. Abuela, ¿vamos a estar mucho tiempo acá arriba? ¿Quién sabe? Pero yo sé hacer que el tiempo vuele. ¿Cómo? ¿Me vas a contar un cuento? Un montón. Escucha. Cuentan los guaraníes que Tupá había creado a los hombres y a las mujeres, pero solos en este gran mundo tenían frío. Así que también les dio el fuego. La gente se sentía feliz. Solo al encender un fuego podían alumbrar la noche. Pero todo lo que es bueno para el corazón de los hombres le da disgusto a Añá, el espíritu del mal. Cuando Añá vio cuántos calorcitos encendían esos fuegos, se puso a soplar. Sopló hasta que los apagó a todos. En la oscuridad total, Añá, el espíritu del mal, se sintió de fiesta. Pero allá estaba Tupá, que es Dios, y ese espíritu de trueno. No puede acabar con Añá, pero puede darle pelea. Por eso inventó los isondúes, los bichitos de luz. Los isondúes volaron juntos,
brillaban como mágicas fogatas sobre el monte, los arroyos, en la selva. Tras ello fue Añá engañado. Soplaba y soplaba, pero las luces de los isondúes no se apagaban. Mientras tanto, Tupá también se puso a soplar, muy suave, como diciendo un secreto. Sopló las cenizas y las brasas de las fogatas que había apagado Añá. Y así volvió a encender los fuegos de los hombres. ¿Qué hizo Añá? Añá está rabioso todavía, mientras sopla y no puede apagar los isondúes creados por Tupá. Y pudieron descubrir que están explicando, claro, los bichitos de luz. ¡Qué lindo! Sí, entonces vemos acá cómo aparece la estructura de la leyenda, porque si bien se cuenta un poco sobre el origen del pueblo y de la comunidad, el foco aparece al final, que son los bichitos de luz. Buenísimo. Bueno, y tenemos algo para leer, ¿no? También. Sí, vamos a leer un relato, no vamos a decir si es mito o leyenda, y después de la lectura vamos a ver a qué conclusión llegamos, a ver qué características tiene. Perfecto, es de Ana María Schwa y se llama Apolo y Jacinto. Bellísimo, el joven Jacinto alcanzó el privilegio de la inmortalidad por haber enamorado al mismo sol, a Febo Apolo. Desde que aparecía la primavera ahuyentando al frío, como si fuera una más entre las flores, aparecía Jacinto. Y cazaba persiguiendo por las colinas a los animales silvestres. Loco de amor por el hermoso joven mortal, Apolo lo abandonó todo para seguir a Delfos. Dejó de lado su flecha y su lira, los símbolos de su rango y dignidad, y se dedicó a recorrer junto a su amado las riberas del río Eurotas que baña la ciudad de Esparta. Olvidado de su lugar entre los dioses, Apolo se complacía en cuidar los perros de Jacinto, en cargar con sus armas, siguiéndolo a través de las montañas, ciego de pasión. Un día, a la hora de la siesta, el joven Jacinto quiso jugar con Apolo. Se prepararon, desnudándose de ropa y untándose todo el cuerpo con aceite. Apolo fue el primero en arrojar su lanza, con tanta destreza y fuerza que se elevó sobre las nubes y retumbó al caer sobre la tierra. Jacinto, enajenado por el ardor del juego, puso todo su impulso en lanzar su hierro. Pero con tanta torpeza que la lanza, al ser soltada bruscamente, le dio en pleno rostro, haciéndolo caer bañado en sangre. Apolo, pálido, acudió en su ayuda, lavó sus heridas y aplicó a ellas un remedio de hierbas medicinales. Inútilmente, la herida era mortal. Como inclinan su tallo la violeta, el lirio, las amapolas a las que le falta riego en el jardín, así Jacinto dobló su cuello sobre el pecho de Apolo. «Te mueres en la flor de la juventud», se lamentó el dios, «y he sido yo, amado Jacinto, el culpable por atender a tus ruegos. Tus heridas mortales hacen que vea mis manos manchadas de sangre. Mi único consuelo es pensar que solo me ha movido el inmenso amor que tengo por ti. Ojalá pudiera dar mi existencia por la tuya o morir contigo. Pero mi lira nunca dejará de cantarte y tu sangre será azucena, excepto en el color, que siempre me recordará mi dolor con lágrimas». Ay, Ana María Schwa, 2019, Traición y deseo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Este relato en los que aparecen un montón de elementos. A ver. Vamos a ir analizándolo de a poquito. Lo primero que podemos decir es la cultura que aparece. ¿Qué cultura es la que aparece? ¿Qué dios nombraron? La griega, ¿no? La griega, exacto. Aparece el dios Apolo, uno de los Apolo. dioses más importantes. Y vamos a ver también que aparece un personaje humano. Es decir, que acá vemos cómo se da esta relación, ¿no? Un dios se enamoró de un humano. Dos varones, además. Dos varones, sí. Súper importante tener en cuenta cómo aparece el amor, porque habíamos dicho que los dioses van a vivir todas las emociones de una manera mucho más exaltada. Lo viven todo como mucho más por su poder, por la inmortalidad, por sus conocimientos. Entonces este amor va a ser súper importante. Ahora, ¿qué pasa? El relato en sí, no sé si bien se centra en la historia de ellos dos, cuando llegamos al final vemos que aparece una flor, es decir, cómo se dio origen a una flor particular, la azucena. Entonces, aparece así una pregunta que tiene que ver con sobre el origen, qué origen está explicando este relato, sobre qué elemento. Aparece así la flor, la azucena, con esta característica de que va a tomar el color de las lágrimas de Apolo, ¿no? Cómo aparece todo lo emocional también en este relato. Entonces,
si bien se crea la azucena, que es un elemento puntual, nos está explicando el origen del mundo. Si bien aparece un Dios muy importante, el foco de nuestro relato no tiene que ver con pensar cómo se creó la humanidad, cómo surgió el amor, por ejemplo, ¿no? Porque podría quizás enfocarse a tomar el amor como pregunta, sino que vemos en el final que aparece la azucena. Sí. O sea que estas preguntas son como más chiquitas, como nos dijiste antes. Pregunta por algo puntual. ¿Cómo se creó la azucena, no cómo se creó el planeta Tierra? Entonces ahora te pregunto a vos, Ángela. Si es una pregunta puntual, de un hecho puntual, ¿es un mito o es una leyenda? Es una leyenda. Excelente, es una leyenda. Estoy prestando atención, Mica. Muy bien. Y vemos que es una leyenda, a diferencia de la que vimos de los bichitos de luz, que toma elementos de la cultura griega. Claro. Bien, buenísimo, súper interesante. Bueno, medio que se está terminando, ¿no? La clase. Sí, si te parece, vamos a hacer un resumen. Dale, hagamos un repaso de todo lo que vimos hoy. Sí, porque me parece importante marcar a la leyenda también para que podamos ver sus características. Dale. Entonces, acá tenemos los mitos y voy a escribir por acá leyendas, que ya dijimos que son relatos que comparten muchas características. La oralidad, los tipos de personajes, pero la pregunta y la respuesta a la que llega la leyenda es una pregunta local, concreta. Claro, como nos dijiste, un río, una montaña, en este caso una flor. Sí. Los bichitos de luz. Y ojo, porque no solamente son leyendas de los montes, de los bosques, las ciudades también van a tener sus propias leyendas, porque no solamente es sobre hechos de la naturaleza, sino que puede ser de seres míticos, ¿no? De seres mágicos. Y en la actualidad, luego del crecimiento de las grandes ciudades, también empezaron a aparecer esas leyendas urbanas que dan cuenta muchas veces de personajes que viven en este universo urbano. Entonces, para que tengamos en cuenta que no solamente leyendas tiene que ver con un fenómeno natural como un monte, sino que hoy en día en las ciudades vamos a encontrar también esas historias. Entonces, para cerrar, las leyendas, los mitos, los cuentos de hadas van a ayudar a que las personas hoy en día podamos conocer esas culturas que son muy antiguas, para que podamos ver su cosmovisión, los valores que tenían y la manera en que contaban estas historias. Porque como dijimos al principio, hoy en día decimos que son ficción, dentro del género maravilloso, pero en su momento, en su origen, eran la realidad. Claro. Y solo quiero sumar una cosita más que tiene que ver con una pregunta que nos hicimos la clase anterior también, que tiene que ver, bueno, ¿cómo es que estos relatos, a pesar de las distancias, son tan similares? ¿Cómo puede ser, a pesar de las distancias, que lleguen a respuestas tan parecidas? Bueno, lo que hoy dijimos al principio, una primera respuesta tiene que ver con esta característica de las preguntas que toda la humanidad se hizo en algún momento, hace mucho tiempo u hoy en día. Pero además estos relatos viajaban a través de ciertos personajes, conocidos como los juglares en Europa, que iban de pueblo en pueblo viajando, contando. Si pensamos en América Latina, vamos a tener a los chamanes, a las chamanas, a las machis. Generalmente son las personas que dentro del pueblo son ancianas y acumulan todo el conocimiento. En esta imagen de los cuentacuentos, que nos ayudan a que los relatos vayan viajando. Bueno, buenísimo. Mica, ¿querés dejar una actividad sobre este tema? Sí, tenemos un desafío para los chicos y para las chicas. A ver. Sí. Si se animan, pueden contarnos leyendas de su territorio. Pueden ser leyendas sobre un monte, sobre una flor, una leyenda urbana. Y si se animan, pueden hacerlo de manera oral, como dijimos que es la tradición de estos relatos, grabándose un video o con un audio, o si no, de manera escrita. Ahí está. ¿Te animás a contarnos leyendas de tu provincia o región? ¿Cómo se formaron para vos los ríos, montañas, flores del lugar donde vivís? Pueden ser leyendas sobre seres mágicos como duendes, la leyenda del Nahuelito, etc. ¿Cómo nos los vas a contar? Nos envías un video, audio o de forma escrita. Buenísimo, re lindo. Sí, ¿no? Súper interesante y tenemos trabajo para hacer. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Mica. Gracias a vos, Ángela. Bueno, en un ratito seguimos, vamos a hacer un recreo. Pará, porque vamos a seguir preguntándonos las mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿Cómo surjo? ¿De dónde salí?
En un ratito intenta responder estas preguntas Analía, la profe de biología, y después Darío Stanraiver, el profe de filosofía. Es un día de preguntas, nos encanta, ¿eh? Pero ahora la pregunta es, ¿puedo ir al recreo, profe? Sí, enseguida seguimos educando. Seguimos educando, seguimos aprendiendo, seguimos abriendo ventanas a la curiosidad y por eso está con nosotros y nosotras Analía, la profe de biología. ¿Cómo andas, Ana? ¿Qué tal? Muy bien, Ángela, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Qué tema nos trajiste hoy? Hoy vamos a hablar sobre evolución, principalmente. Y cómo el ambiente... Mirá, me encanta tu remera. La remera de Darwin, ¿eh? Que dice, hermosa. La revolución de la evolución. La revolución de la evolución. Bueno, ahí está Darwin. Divina. Bueno, en las clases pasadas estuvimos hablando sobre ADN, ¿no? Recorriendo algunos términos, diferenciando que era ADN, gen, cromosoma. Estuvimos hablando de biotecnología, conociendo algunos de sus desarrollos. Hoy vamos a hablar también un poco en relación al ADN y a los genes, pero nos vamos a centrar en las teorías de la evolución. De la mano de Lamarck, por un lado, y de Darwin y Wallace, por otro. ¿Con qué objetivos? Conocer de qué se tratan estas teorías evolutivas, por un lado, y conocer también cuál es la importancia del ambiente en todo esto. Tiene que ver con las preguntas que veía Mica, que nos contaba Mica, que respondían también los pueblos antiguos, ¿no? ¿De dónde venimos? Sin ninguna duda, tiene que ver con eso. Bueno, y vamos a ver un primer material con una primera explicación. En algún momento se explicaba así de dónde venimos. Mirá, fíjate. A lo largo de la historia, el hombre ensayó distintas respuestas a la pregunta acerca de su origen y del demás seres vivos. Al principio solo había explicaciones míticas. Los animales, las plantas, los mares, los ríos, las montañas y también los hombres habían sido creados por los dioses. Podía discutirse si sucedía a partir de un fruto, si antes eran moldeados en barro, si para tener alma necesitaban un soplido divino. Lo que no estaba en discusión era que la creación de seres vivos era trabajo de los dioses. Recién con el surgimiento de la cultura de los antiguos griegos, en el siglo V a.C., se intentó una explicación racional. Las respuestas no fueron las correctas, pero por primera vez el hombre hizo lo posible por explicar la vida mediante procesos naturales. Los matemáticos de la escuela de Pitágoras pensaban que en el principio de los tiempos había unidades o partes de distintos tipos de animales que solo vagaban sueltas por ahí en desorden y que se iban uniendo. Si las formas que se unían eran armoniosas o bellas, esas partes seguían juntándose con otras hasta formar un ser completo. Los pitagóricos suponían la existencia de una fuerza vinculada con la armonía de las formas, que le daba fuerza de unión a esas partes sueltas. Si las uniones que se formaban no eran armoniosas, el organismo no se formaba o se convertía en piedra. El griego Anaximandro, quien vivió unos 600 años antes de Cristo, propuso otra explicación. Según este filósofo, los organismos habían surgido del agua y los animales superiores y el hombre se habían desarrollado de animales inferiores o simples. Tratando de encontrar una explicación racional al origen de los seres vivos, algo muy importante para la cultura griega, Anaximandro ubicó al hombre como resultado de esas transformaciones de seres vivos más sencillos. A lo largo de 13 siglos, los hombres desarrollaron muchísimas hipótesis sobre el origen de la vida. Pero durante el siglo XVIII comenzaron a delinearse dos corrientes entre los estudiosos de la naturaleza. Estas dos corrientes fueron el primer esbozo de la teoría que cambiaría la manera de entender la vida para siempre. Unos proponían que los seres vivos fueron creados tal como los conocemos y que sus formas no habían cambiado ni cambiarían, es decir, permanecían fijas a lo largo del tiempo. A estos pensadores se los llamó fijistas. Bueno, muy bien, seguimos hablando de los griegos que tenían todas estas explicaciones y en este caso conocemos el fijismo, que es una explicación de la diversidad de las especies. Sí.
acordémonos un poco de algunas clases, varias clases atrás, que habíamos estado trabajando sobre el origen de la vida. Sí, habíamos visto que una de las teorías al respecto del origen de la vida había sido propuesta por Aristóteles 4 siglos antes de Cristo, y era la teoría de la generación espontánea. Aristóteles, ¿qué planteaba? Planteaba que de la materia inerte podía surgir la vida a partir de trigo, a partir de caldo de carne, ¿no? Y a partir de esas ideas se fueron desarrollando otras. Entre ellas, Aristóteles plantea la idea de una especie de escalera natural, ¿sí?, que va a organizar a las especies desde, digamos, las formas más sencillas, incluyendo a la materia inanimada, ¿sí?, y las formas más sencillas, y esta escalera va a ir complejizando este nivel de seres vivos hasta llegar como a su cumbre, donde va a estar ubicado el ser humano. ¿Sí? Esta idea la plantea Aristóteles y plantea que entonces las especies van a organizarse de este modo, considerando que estas especies van a ser fijas, es decir, no van a evolucionar, no hay en su pensamiento una idea, digamos, evolutiva. Claro, está, a ver, el hombre arriba, después los animales, que está el conejo y el pato, después los animales de agua, de mar, después que son como moluscos. Claro, los microorganismos o los organismos más sencillos y, digamos, al final o en la base de esta escalera, la materia inerte, digamos. Bien, ¿no? perdón. Y decías que esto es fijo, ¿no? Claro, que es fijo, justamente. De ahí la idea de fijismo. La teoría fijista va a plantear que entonces las especies permanecen inmutables, es decir, fijas, ¿no? Pero bueno, a partir de ciertos hallazgos de restos fósiles, empiezan a dar una idea a ciertos naturalistas de que tendría que estar sucediendo alguna otra cuestión ahí, donde las especies de algún modo pudieran transformarse, y ahí es donde entra en escena la idea del transformismo de Lamarck. Bien, y tenemos material para ver esta segunda explicación. La primera era el fijismo. Aparecen algunos y dicen, no, me parece que esta explicación no cierra. Vamos por otra, la de Lamarck, el transformismo. A ver. La otra corriente eran los transformistas. También pensaban que los seres vivos habían sido creados, pero, a diferencia de los fijistas, creían que las diversas formas de vida que existen son el fruto de transformaciones de las formas anteriores de vida. A fines del siglo XVIII, cuando las discusiones acerca de transformación o fijismo estaban en su punto más alto, Jean-Baptiste Lamarck, desde la cátedra de zoología en la Universidad de París, propuso que los seres vivos invertebrados y vertebrados cambiaban de forma a lo largo del tiempo de acuerdo con la complejidad de sus formas. Lamarck fue sin duda el primer evolucionista genuino al sustituir un mundo estático por otro dinámico y en cambio permanente. Defensor de cambios graduales y de la inmensa edad de la Tierra y promotor de la importancia de la conducta y del ambiente. Sin embargo, Lamarck aceptaba la generación espontánea de los organismos más simples y por eso no percibió una ascendencia común de todos los seres vivos como ramificaciones desde un tronco común. La evolución, según Lamarck, se produce por adaptación progresiva de cada uno de los individuos de una población a cambios ambientales. Lamarck concibió la idea de los estadios evolutivos. Según Lamarck, todas las especies provenían de especies más sencillas que fueron evolucionando y haciéndose más complejas, atravesando etapas similares. Lamarck escribió y publicó esta primera conclusión en el libro Filosofía Zoológica. De esta manera, lo que era una simple línea evolutiva organizada se transformó en un tronco de seres que evolucionaban por influencia de su comportamiento o del medio ambiente. Un animal ya no daba origen a otro de manera lineal, sino que cada especie podía comenzar a tener una evolución propia. Esta teoría fue cuestionada por el renombrado naturista Georges Cuvier, fijista y creacionista, quien no aceptaba la idea de que las especies pudieran cambiar a lo largo del tiempo. Para Lamarck, las presiones del entorno y las necesidades internas de cada individuo producen durante su vida cambios permanentes en la forma y funcionamiento del cuerpo, y los descendientes de un individuo heredan estos cambios necesarios. Según este punto de vista, una jirafa que se haya pasado la vida estirando el cuello para alcanzar hojas más altas engendrará hijos con cuello estirado. Un aspecto de esta teoría era correcto. El entorno es un factor que influye en la evolución,
Pero otro aspecto no resultó confirmado por las experiencias. No se tiene evidencia de que el entorno modifique los rasgos de todos los individuos existentes, de manera que estas modificaciones puedan ser transmitidas a los descendientes. Analía, ¿tenés algún ejemplo sobre lo que dice Lamarck? Sí, A primero vamos a contextualizar, ¿no? Lamarck plantea estas ideas en 1809. Así después cuando vayamos avanzando lo podemos ir pensando en contexto. Lamarck lo que va a plantear es que el ambiente va a crear, digamos, ciertas necesidades para que los organismos, a partir de guiados, ¿no?, por una especie de impulso vital o impulso interno, tengan que modificar su conducta o su comportamiento en relación al ambiente donde habitan. Ajá, ¿sí? o sea, ya empieza a explicar a través del cambio. Exactamente. No el fijismo. Empieza a introducir la idea de cambio y empieza a plantear que entonces los organismos van a tener un determinado uso de ciertos órganos que va a tener que ver con la influencia del ambiente, donde entonces estos órganos van a necesitar trabajar más o funcionar más y van a desarrollarse entonces, y otros órganos que no sean necesarios en función del ambiente donde viven van a terminar como involucionando o atrofiándose. Sí. Y lo importante que plantea también a partir de estos cambios es que a medida que va a pasar el tiempo, van a ser heredados a la descendencia. ¿Sí? Entonces ya empieza a aparecer una idea justamente de evolución. Sí. Esta historia o este ejemplo generalmente es pensado en la escuela o trabajado a partir del ejemplo de las jirafas. A ver. Esto es un gran ejemplo que sirve mucho para explicar qué es lo que planteaba, ¿no? Sí, perdón, Ana, y debe partir de la idea, como nos decía Mica, de la pregunta ¿por qué la jirafa tiene el cuello largo? ¿Se habrán preguntado eso? Exactamente. Y lo intentaron explicar. Sí, entonces nos sirve mucho, porque ¿qué planteaba entonces Lamarck? Lamarck planteaba que había un ancestro de la jirafa que tenía cuello corto, pero que a partir del cambio de los árboles o de la vegetación de la época, donde las hojas empezaban a estar como mucho más altas, la jirafa, guiada por este impulso interno o vital, empezaba a estirarse, a hacer el esfuerzo de estirar permanentemente su cuello para tratar de llegar al alimento. Sí. A partir de varias generaciones de jirafas que van a ir realizando este ejercicio de estirar el cuello, es decir, van a cambiar una conducta, ¿no? Es que va a suceder a medida que se van a ir reproduciendo la transferencia de estas características del cuello cada vez más largo a sus descendencias, y entonces allí van a surgir las jirafas de cuello largo tal cual las conocemos nosotros ahora. Claro, ¿no? bien. O sea, eso es lo que plantea. Es una explicación bastante parecida a las que surgen después, ¿no? Sí, digamos sí. En realidad hoy se está revalorizando mucho algunas de las ideas que propone Lamarck, no tal cual, digamos, pero sí en cuanto al estudio de la genética particularmente. Es una aproximación. Es una aproximación. No estamos hablando de 1809 y, por supuesto, reinaban las ideas fijistas y, por supuesto, esto es desestimado, ¿no? Está de más decir. Claro. Las ideas fijistas y la teoría creacionista también tenía un fuerte impacto en ese momento, que consideraba que los seres vivos habían sido creados por Dios. Tal cual son. Claro. Claro. Sí. Bueno, y aparece este señor, ¿no? Darwin, Charles Darwin. Darwin aparece en escena en 1831 cuando emprende el viaje, el famoso viaje que realiza por varios países del mundo. Acá tenemos el gráfico, el dibujito. Había que hacer ese viaje en 1831. Había que hacer ese viaje. Tardó 5 años. Este viaje terminó en 1836. 5 años, ¿sí? Bueno, recorre muchos países, ¿sí?, del mundo y mientras tanto que va realizando registros, observaciones y por supuesto va pensando que los hallazgos, sobre todo de fósiles de animales extintos, tenían que tener algún tipo de relación con los animales actuales, ¿no? Actuales de ese momento. Y así es que Darwin comienza a escribir la teoría de la evolución. Bien, enseguida vamos a seguir analizando y nos va a explicar Analía qué es la teoría de la evolución, pero me parece que llegó el momento de salir a nuestro patio imaginario, mirar un poco las blancas palomitas. ¿Qué les parece? Hacemos un recreo y enseguida seguimos con la clase de biología. No te vayas.
Seguimos educando, estamos en clase de biología y Analía nos empezó a contar de este viaje que hizo Darwin por una buena parte del mundo, que tardó 5 años y que lo llevó a desarrollar la teoría de la evolución. Pero vamos a ver un poco más, antes de que la profe nos explique más sobre este tema, vamos a ver un material sobre este viaje tan importante y tan fundacional para el mundo de las ideas que hizo Charles Darwin y que también incluyó la Argentina. Mirá. En el año 1809, mientras sucedía esta discusión entre naturalistas, en Inglaterra nace Charles Darwin, el hombre que hará un aporte radical sobre la evolución y resolverá esta disputa para siempre. El británico Charles Darwin sentó las bases de la moderna teoría evolutiva. Su trabajo tuvo una influencia decisiva sobre las disciplinas científicas y el pensamiento moderno en general. A continuación, vamos a conocer un poco más sobre su historia. Charles Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809. Su padre, Robert Darwin, era un médico de sólida formación cultural y su madre era hija de los miembros de la Real Sociedad Científica de Londres, el lugar donde se exponían los nuevos e innovadores progresos de la ciencia. Desde pequeño, Darwin tenía especial interés por las aves, los insectos, los distintos tipos de piedras y los escarabajos, a los que ordenaba meticulosamente y observaba durante largas horas. A los 16 años, estudió medicina en la Universidad de Edimburgo y luego teología en Cambridge. Allí también aprendió a disecar aves, actividad que años más tarde sería fundamental para sus estudios. El afán de coleccionista y curioso observador de Darwin influyó mucho en su formación como destacado naturalista. Durante estos años, a sus pasiones por el coleccionismo, Darwin sumó la lectura de diarios de viajeros y los libros Personal Narrative del explorador alemán Alexander von Humboldt y los principios de la geología de Lyell. El famoso naturalista tuvo además la influencia de Adam Sedgwick, miembro de la Academia de Ciencia y profesor de Geología, y del profesor de Botánica, reverendo John Henslow. Eran amigos de Darwin y compartían el interés en las colecciones y las ciencias naturales. En 1831, Darwin se embarcó en un bergantín de guerra, HMS Beagle, que realizaría un trazado cartográfico de América del Sur desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. El barco partió del puerto de Plymouth el 27 de diciembre de 1831 y se dirigió a la isla de Tenerife, donde no pudo desembarcar. En cambio, lo hicieron en Cabo Verde, África, donde Darwin pudo hacer sus primeras observaciones en geología y recolectar muestras de plantas y de animales. Cruzando el Océano Atlántico llegaron a la ciudad de Bahía, en Brasil. Darwin, sorprendido por la exuberancia de la flora y fauna de este lugar, comenzó a recolectar fósiles de plantas y animales. De Bahía, la expedición se dirigió al puerto de Montevideo, Uruguay, y después al puerto de Buenos Aires, en nuestro país. En Argentina, Darwin recorrió parte de la Pampa y continuó recolectando no solo fósiles, sino también todo tipo de animales y de plantas. Le llamaron poderosamente la atención los ñandúes, a los que también aprendió a cazar con boleadoras. Desde el puerto de Buenos Aires, la expedición se dirigió hacia el puerto de Bahía Blanca. Darwin recorrió por tierra los alrededores de esta ciudad y durante estos días observó repetidamente a los guanacos y cómo vivían. En esta zona también encontró y estudió caparazones fosilizados de los gliptodontes, de un megaterio y el esqueleto prácticamente completo de un toxodonte. A partir de sus numerosísimas observaciones y del análisis de los fósiles que recolectó de los alrededores de Bahía Blanca, Darwin abandonó definitivamente el concepto fijista de las especies. Todos estos hallazgos, sumados a su importante detalle en la observación de cada uno de los fósiles y al tipo de estructura ósea que encontraba, lo llevaron a pensar que, indudablemente, existía una relación entre los fósiles de animales ya extinguidos y las formas actuales de vida. Darwin decía: este admirable parentesco en el mismo continente entre formas de animales ya extinguidas
y animales actuales arrojará más luz que ninguna otra clase de hechos sobre el origen y extinción de los seres vivos en nuestro planeta. ¡Qué viajecito! Charles, ¿se animarían a hacer ese viaje? 5 años en barco por lugares tan lejanos, en 1831. Bueno, él lo hizo y fue muy importante. Sí, tremendo viaje. Bueno, decíamos que en ese viaje él observó, registró, pensó. Bueno, cuando volvió se puso a escribir, ¿no? Y por supuesto empezó cada vez más a estar seguro que tenía que haber alguna relación entre las distintas especies y que en ese momento, cuando él empieza a escribir lo que después va a ser El origen de las especies, ¿no? Su famoso libro, se entera o toma conocimiento que otro naturalista, Alfred Wallace, estaba escribiendo también sobre la teoría de la evolución y llegando a conclusiones prácticamente idénticas que él. Sí. En 1858, sí, en 1858 lo voy a escribir acá, así vamos viendo la progresión de los años. Tanto Darwin como Wallace presentan sus escritos sobre la teoría de la evolución, ¿no? Y esta teoría de la evolución genera un revuelo importantísimo en la comunidad científica, en la comunidad religiosa de la época, porque cómo van a venir a decir que tenemos, digamos, ancestros en común, que son otros animales, claro, ¿no? Como era una idea absolutamente revolucionaria. Sí, rompía la idea de la creación, de que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Exactamente. De pronto veníamos de los animales. Sí. Rompía con esa idea, con las teorías fijistas. ¿Qué planteaba esta teoría especialmente? Planteaba que entonces todos los seres vivos de algún modo, esto lo habíamos visto también algunas clases atrás, sí, todos los seres vivos de algún modo iban a partir de un ancestro en común, ¿sí? Y a partir de este ancestro en común, con la influencia del ambiente en el cual estos seres vivos viven y, por supuesto, con los cambios de millones de años que van a suceder en el tiempo, las especies entonces van a evolucionar. Y estos cambios van a dar origen a la diversidad de las especies. Habíamos visto hace muchas clases atrás que el origen de la vida había sucedido en los mares, ¿no? Sí. Esas células primitivas, sí, que también por acumulación de cambios y de interacciones químicas a lo largo de millones de años dan origen a 3 líneas evolutivas que en ese momento lo definimos en esa clase, ¿no? Bueno, ya había sido definido en realidad, por los 3 dominios, bacteria, arcae y eucaria, que a su vez esas líneas evolutivas, a partir de cambios en miles y miles de años, van dando origen a la diversidad de las especies que van a ir conformando los distintos reinos que vimos. Claro, esa es la idea de hoy, la idea predominante hoy en la ciencia. Sí, sin ninguna duda, esas teorías, digamos, fueron formuladas en esta época y son vigentes al día de hoy. Entonces plantean esta idea del ancestro en común y que entonces todos los organismos vivos vamos a ir teniendo distintos ancestros en común. Claro. Obviamente fue una idea muy combatida durante muchísimos años. Incluso Darwin muere y se seguían combatiendo las ideas de Darwin. Ajá. Y volvemos a la jirafa, otra explicación de las jirafas. Claro, porque lo explicamos con Lamarck, sí, y ahora entonces tratemos de pensar el mismo ejemplo, pero desde la idea de Darwin o de Wallace. ¿Sí? Ellos van a plantear algo diferente a lo que plantea Lamarck. ¿Qué van a decir? Van a decir que originalmente había distintos tipos de jirafas. Jirafas de cuello corto, jirafas de cuello intermedio, jirafas de cuello alto, ¿sí? En la medida en la que la vegetación del ambiente fue cambiando y las hojas empezaron a estar en la parte más alta de los árboles, esto favoreció a que las jirafas de cuello alto sobrevivan, por ende se reproduzcan más y dejen descendencia, ¿no? Es decir, dejen descendencia que van a tener las mismas características que tenían ellas. Claro, y ahí tenemos una jirafa muerta en el piso. Claro, en cambio, las pobres jirafas de cuello corto, como no podían acceder al alimento, en definitiva, iban a tender a morirse, sí, o a reproducirse menos y en algunos casos a desaparecer. Entonces, claro, el fundamento por el cual las jirafas tienen cuello alto no tiene que ver con un esfuerzo que realizó la jirafa y que eso fue generando que el cuello se estirara y entonces esos caracteres fueron heredados a la descendencia, sino que, al contrario, el ambiente en este sentido favoreció a las jirafas de cuello alto porque era óptimo para ellas y a las de cuello corto no lo favoreció. Claro, entonces se reprodujo más la jirafa de cuello largo y entonces quedaron
sobrevivieron las jirafas de cuello largo. Claro, tal cual. Es la idea de que van a haber algunos rasgos adaptativos de las especies que en determinado momento, en determinado ambiente, les van a generar una ventaja y en otros una desventaja. Bien, excelente. Bueno, vamos a ver material sobre estas ideas de Darwin y Wallace que coincidieron en esta teoría de la evolución. A ver. En 1838, un libro de Malthus sobre las poblaciones humanas dio pie a Darwin para comenzar a delinear la idea de la selección natural. Entre 1842 y 1846, Darwin publicó Diario de Investigaciones, Zoología del viaje de Beagle, Los arrecifes de coral, Islas volcánicas y observaciones geológicas sobre Sudamérica. Fueron años de mucho trabajo. En 1844 tenía 230 páginas de lo que él consideraba el resumen de su publicación final, la teoría de la evolución de las especies por selección natural. Según intuyó Darwin, los individuos no evolucionan, pero las poblaciones sí. Todas las poblaciones se caracterizan por determinados rasgos. Por ejemplo, los caracoles tienen una caparazón. Pero en una población de caracoles no todos tienen exactamente los mismos colores o dibujos en la caparazón. Los humanos, por ejemplo, presentan diferencias en la textura, color y cantidad de su cabello. En todos los casos observados, los individuos de una población presentan sorprendentes variaciones en los rasgos. Una población de jirafas contará con individuos de cuellos de diferentes largos. Cuando los individuos de una población se reproducen, la información de los rasgos se transmite a sus descendientes, pero no de manera exacta, sino con pequeñas y numerosas variaciones que cambian detalles en los rasgos de los descendientes. Un individuo con nuevos rasgos, a su vez, producirán descendientes parecidos a sí mismo, pero con pequeños cambios. Algunos de estos leves cambios en los rasgos pueden resultar ventajosos para adaptarse al medio ambiente en el que vive el individuo. Y los que tengan ventajas dejarán una descendencia más numerosa que los que no se adaptan al medio. En una población, el cambio en la abundancia de individuos con un rasgo determinado no se observa inmediatamente de una generación a la siguiente. Sin embargo, un cambio que favorece a la adaptación al medio ambiente se puede acumular en la descendencia de una población a lo largo de miles de millones de años. Según Darwin, los cambios evolutivos se originan en este mecanismo. Animado por el científico inglés Alfred Wallace, quien coincide en las investigaciones con Darwin, decide publicar sus escritos en conjunto con él. El 1 de julio de 1858, en la prestigiosa Linnean Society, famosa organización científica de Londres, se presenta la teoría propuesta por Darwin y Wallace. Esto provocó un revuelo muy importante en la sociedad londinense primero y en toda la comunidad científica y religiosa mundial después. Mientras los más importantes paleontólogos y todos los religiosos seguían pensando que las especies habían sido creadas por Dios y no cambiaban de forma, la teoría proponía la transformación y la evolución de las especies. Un año más tarde, en 1859, la primera edición del libro de 1250 ejemplares se agotó el primer día que salió a la venta. Durante muchos años, el libro fue duramente atacado por científicos y especialmente por religiosos. Pero no todos fueron detractores. Los postulados del libro también tuvieron defensores tanto en Inglaterra como Alemania y en Estados Unidos. Darwin murió en 1882 en Inglaterra, mientras la polémica sobre su obra persistía. Analía, me quedé pensando algo, que lo nombraste un par de veces. ¿Cómo es que el ambiente juega un rol aquí en la evolución? Bien, sí, un rol fundamental. Vamos a ver para distintas cosas. Dale. Primero, pensándolo en función de lo que estábamos hablando recién, podemos ir a un ejemplo clásico que se usa para tratar de desarmar un poco estas ideas y de que quede claro de qué estamos hablando. Dale. Tiene que ver con las polillas moteadas de abedul o mariposas de abedul. Y vamos a reforzar esta idea entonces de cuándo un rasgo adaptativo, ¿sí?, va a ser ventajoso para un determinado momento, para una determinada especie, y cuándo no. Digamos, tiene que quedarnos claro la idea de que estos rasgos adaptativos no son para toda la vida de un determinado organismo. Claro. Y acá lo podemos pensar bien.
Previo a la revolución industrial, ¿sí? Había una población mucho más grande de la polilla de abedul que decimos gris claro. Por ahí acá en esta imagen se ve mejor. ¿Sí? O acá, que en realidad no se ve prácticamente, no la podemos diferenciar. Por ahí acá si yo lo bordeo con el dedo, ¿no? Aparece la polilla. Claro, en este momento, antes de la revolución industrial, los troncos de los árboles tenían una especie de color más grisáceo, donde estas polillas se camuflaban fácilmente ante los depredadores. Era muy difícil que las vean. Claro. Entonces, dentro de la población de estas polillas, las grises claras eran las que estaban, digamos, había más, ¿no? Y las grises oscuras pocas, porque los depredadores las veían rápidamente. Cuando sucede la revolución industrial y empieza el ambiente a llenarse de hollín, ese hollín empieza a depositarse en las superficies de todo el ambiente, ¿no? Entre ellos, los árboles. Y fíjate cómo en este momento para esta polilla este rasgo, esta característica de ser gris clara le era ventajoso, de un momento para el otro prácticamente le empezó a resultar una desventaja, porque ahora eran las polillas grises claras las que eran muy evidentes para los depredadores y las polillas grises oscuras las que se camuflaban. Entonces, luego de la revolución industrial se invierte la población, es decir, disminuye la gris clara y aumenta la gris oscura. Este ejemplo nos sirve siempre mucho para pensar esto cuando hablamos de rasgos adaptativos ventajosos o de desventaja, digamos, para un determinado ambiente, ¿no? Que tiene que ver con que no tiene que ver con necesariamente con una característica genética que toda la vida va a ayudar a ese organismo a tener una ventaja adaptativa sobre otros. Claro, pero hay un momento en el que hay un vínculo entre el ambiente y los genes. Claro, la expresión de los genes, que habíamos trabajado un poco también hace unas clases atrás, también se va a ver afectado por la influencia del ambiente. Bien, súper interesante. ¿Te acuerdas qué eran los genes? Para recordar lo que vimos hace un par de clases de qué eran los genes, tenemos la siguiente trivia para vos, a ver. Micropreguntas. ¿Cuál es la unidad de la herencia biológica en los seres vivos? La célula. El cromosoma. Escuchemos una tercera opinión para decidir. El gen. ¿Cuál es la unidad de la herencia biológica en los seres vivos? El gen es la respuesta correcta. Un gen es una porción de ADN que contiene información para determinar una característica. Por ejemplo, indica que una flor sea blanca o que una semilla sea rugosa. Los genes trabajan en equipo y cuando se transmiten a la descendencia, llevan las instrucciones para construir un organismo similar a sus progenitores. Por eso los hijos se parecen a sus padres. Existen varios lugares donde buscar respuestas. Pero si buscas en el lugar adecuado, seguro vas a encontrar las correctas. Entonces, Analía, el gen es una porción del ADN. Bien, es una porción del ADN que va a tener la información necesaria para la expresión de una determinada característica, ¿sí? Lo que es importante mencionar en términos de lo que hablábamos hace un rato es que el ambiente va a influenciar en la expresión de los genes. Es decir, en algunos genes que tienen más que ver con características biológicas como puede ser el color de pelo, el color de piel, la altura de una persona, prácticamente ahí no va a haber mucha influencia del ambiente, aunque habría que revisar algunas cuestiones en estado embrionario, digamos, ¿no? Sí, es común por ahí que en los ambientes más fríos la piel sea un poco más clara porque hay menos sol, la piel de las personas, y que en los ambientes donde hay más presencia solar, la piel tiende a ser oscura, ¿no? Sí, También. sí, claro, sí, eso sí, sin ninguna duda. Pero en este sentido, digamos, el ambiente entonces va a afectar a la expresión de los genes, decíamos, en gran medida, mucho más de lo que por ahí a veces creemos. Es decir, va a haber, como decía recién, algunos genes que se van a expresar y va a haber otros que van a estar condicionados, influenciados por el ambiente. Claro. Y así hablamos generalmente de factores ambientales que pueden operar de manera ventajosa o desventajosa. Hablamos durante muchas clases de
los hábitos saludables, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de hábitos saludables, decíamos que es muy importante, por ejemplo, hacer actividad física, alimentarnos bien, descansar bien. ¿Por qué? Porque todos esos factores van a influenciar positivamente sobre la expresión de los genes, considerando que no es una fórmula matemática, ¿sí? O sea, que a veces pueden haber excepciones a esto, pero que por otro lado tenemos los factores ambientales de los que estamos ya un poquito más seguros, que van a operar negativamente, como puede ser, por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol o de sustancias que pueden ser nocivas para la salud, la mala alimentación, exponerse a fuertes situaciones de estrés también o situaciones emocionales que nos lleven, digamos, a tener algunas situaciones como depresión. Digo, todo eso van a ser considerados factores ambientales y en este caso, en términos de lo que estamos hablando, factores ambientales negativos, ¿sí? Que pueden provocar daños a la salud de las personas. Y esta influencia del ambiente sobre los genes nos tiene que hacer pensar y problematizar una corriente que durante mucho tiempo tuvo fuerza, que se conoce como determinismo genético. Bien, ¿Sí? Vamos a ver un poco más. Un material especialmente preparado sobre qué es esta idea del determinismo genético. A ver. Determinismo genético. El determinismo genético en sociología, filosofía de la ciencia y biología es la teoría que sostiene que el comportamiento de los seres vivos es controlado por los genes. Considera que los factores ambientales y sociales, por el contrario, apenas ejercen influencia sobre la forma de ser de los humanos. El consenso científico en la actualidad plantea que no hay pruebas para el determinismo biológico estricto en las ciencias biológicas y psicológicas. De este modo, los rasgos físicos y los comportamientos se entienden como fenotipos, expresiones físicas de los genes, y son resultado de interacciones complejas entre la biología y el medio ambiente. Bueno, Analía, ¿qué es entonces el determinismo genético? Bien, es una corriente con una mirada distorsionada sobre la genética, ¿sí? Eso hay que reforzarlo y trabajarlo fuertemente. ¿Por qué? Porque esta corriente lo que va a decir es que lo que somos es lo que está escrito en nuestros genes. ¿Está bien? Es decir, hay un gen que va a determinar todo, no solo mis características biológicas, sino también mi comportamiento y mi conducta. Entonces, es una idea un poco peligrosa, claro. ¿sí? Porque entonces muchas cosas podrían justificarse a partir de que está escrito en mis genes y entonces yo no tengo ninguna responsabilidad sobre mis acciones o sobre mis conductas. Claro, y a la vez no puedo modificar lo que soy, no puedo mejorar, no puedo cambiar. Me acerca una idea más fijista, ¿no? En un sentido. Entonces, digamos, es importante trabajar con esta idea, entender que el ambiente, entendido de manera amplia, es decir, cuando decimos ambiente, no es que estamos referenciándonos al mundo natural, ¿no? Sino al contexto, a donde se inscribe la vida de ese individuo. Claro, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos. Exactamente. Y todo ese contexto va a tener influencia en lo que somos y también va a tener influencia en cómo se expresan nuestros genes. Entonces, esto es algo importante para decir. Bueno, creo que más o menos... Quedó muy claro. ¿Y alguna conclusión más que te haya quedado sobre esta clase? Bueno, tal vez valorar, principalmente me parece que hablamos así como hilo conductor del ambiente, ¿no? A lo largo de toda la clase y cómo este ambiente puede influenciar, por un lado, para la evolución de las especies y que es sumamente necesario, digamos, sin evolución no existiríamos. Claro. Y por otro lado, cómo el ambiente y acompañado de decisiones de salud puede ser favorable o no en la vida de los individuos. Está buenísimo, no hay ningún determinismo, todo lo estamos escribiendo nosotros y nosotras. Sin ninguna duda. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Analía, por esta clase. Me encantó. Bueno, a mí también. Bueno, hacemos un recreo y atención porque enseguida viene Darío Stanraiver, que tiene sus propias respuestas a las preguntas que nos hicimos durante todo el día. Enseguida, recreo y seguimos educando. Bueno, muy bien, y en este mediodía de Seguimos Educando llegó el momento de la filosofía. Y por eso está con nosotros el mundialmente reconocido filósofo Darío Stanraiver, hombre de la casa además. ¿Cómo andas, Darío? ¿Cómo andás? Bien. Me llegaron tus felicidades para mi cumpleaños. Sí, ¿cómo le pasaste,
Bien, gracias por acordarte. No, si acá nos acordamos todos, todo el tiempo te tenemos muy presente, Darío. Y la gente también, ¿eh? Sé que te está yendo muy bien, que estás dando cursos. Bueno, acá tenemos la suerte de que nos cuentes, en Seguimos Educando, ¿qué tenemos hoy de nuevo en el mundo de la filosofía? Además, perdón, pero ya te digo, mirá, a ver si se ve, no quiero hacer lío. Tengo un pizarrón en mi biblioteca. ¿Ves ahí el pizarrón? Ya incorporaste el pizarrón. Incorporaste el pizarrón. Incorporé el pizarrón, no lo voy a usar hoy, pero ya estamos con todos los recursos. Está bien. Mira, vamos a seguir con Sócrates y lo vamos a relacionar con otro filósofo de la época, también muy famoso, aunque no por lo mismo que Sócrates, en el caso nuestro, por un personaje de historieta muy particular, y estoy hablando de Diógenes. Vamos a comparar a Sócrates con Diógenes. Qué bueno. ¿A vos te suena algún personaje de historieta de algún diario con el nombre Diógenes? Sí, Diógenes y el linchera, de Fontana Rosa. ¿Te acordás lo que era Diógenes? ¿Qué era Diógenes? Era el perro. Claro, de un linchera donde los dos andaban ahí como vagabundeando, digamos, por la ciudad. Y esto no es casual, porque si vos recordás, Sócrates, por un lado, lo habíamos presentado en la clase pasada, como un pensador que era como medio antisistema, como que todo el mundo, viste, cobraba por su trabajo de asesorar a las grandes autoridades del poder, y Sócrates en realidad hacía filosofía de una manera como más marginal. Él no cobraba por su trabajo, sino que sus estudiantes lo mantenían. Y pongo el acento en cobrar o no cobrar porque me parece como muy así expresivo de lo que era su sentido, el modo en que él encaraba la filosofía. Él no hacía de la filosofía un medio, sino un fin en sí mismo. Él creía que la filosofía era en sí misma una actividad que tenía que ver directamente con la verdad, con el bien, con la justicia, ¿sí? O sea, cuanto más el hombre aprende, más estudia y más sabe, más cerca del bien está. Esto me parece importante subrayarlo, ¿no? Platón, que es quien nos hace llegar a todos nosotros las ideas de Sócrates en sus escritos, lo tiene muy claro. Él lo expresa de una manera así como una fórmula. Él decía que el mal no existía, sino que el mal es ignorancia. Wow. Esta frase, Ángela, el mal es ignorancia, la podemos pensar al revés. O sea que cuanto más uno aprende, sabe, conoce, se dedica a darle lugar al aprendizaje, necesariamente va a estar éticamente, digamos, más cerca de ser una persona de bien, porque reconoces las razones que hacen que algo esté bien y que algo esté mal. Está bueno ese razonamiento, muy propio del mundo antiguo. Digamos, después se fue dando una idea de que el mal es algo que tiene existencia concreta. Igual esta postura es una postura en algún punto ingenua, pero más optimista, en el sentido de que en realidad cuanto más podamos dedicarnos a aprender, entonces vamos a tener una sociedad más justa, claro, en algún sentido. En ese sentido, Sócrates, bueno, termina mal, porque el poder no lo quería, ¿no? Y entonces, al no quererlo, porque como decíamos la clase pasada, lo enfrentaba, lo ponía en evidencia, demostraba las limitaciones de ese poder, lo condenan a muerte a Sócrates. Sócrates es el primer filósofo que se conoce en la historia que muere por hacer filosofía, wow, digamos, porque el tipo, digamos, claro, no ceja en su trabajo. En Atenas lo acusan de corromper a la juventud, o sea, lo acusan en realidad como de lavarle la cabeza a los chicos, diríamos hoy, con ideas raras, ¿no? Claramente, si lo pensás en la Argentina contemporánea, Sócrates era lo más cerca de un subversivo, ¿no? En esa forma tan particular en que en la dictadura se tomó la categoría de subversivo para englobar a todo el mundo que la dictadura creía que era malicioso para nuestra sociedad. Claro, ¿no? que cuestione las normas, ¿no? Que cuestione las normas, las reglas, que subvierta el orden. Exactamente. No nos olvidemos que subversión significa sub es lo que está por debajo, ¿no? O sea, como en subterráneo, ¿sí? Claro. Entonces, subversión es la versión que está
tapada, que está por debajo en el sentido de que está oculta, ¿no? Claro. Y bueno, y no, obviamente no lo querían a Sócrates porque Sócrates evidenciaba que todo era trucho, ¿no? Como que el poder de Atenas, que se hacía pasar por sabio, en realidad no lo era, y entonces lo terminan condenando a muerte. Muere de una manera muy particular, que es bebiendo cicuta, o sea, lo ajustician, lo condenan, y la sentencia es la muerte por medio de un veneno, que era la manera en que en ese momento se mataba a los condenados, y muere tomando cicuta. Wow. En paralelo, unas décadas después, surge la figura de Diógenes. Diógenes era como un Sócrates llevado al extremo, Ángela. Pensalo como, claro, era un tipo que era realmente un linchera. Por eso la historieta, ¿no? Era un linchera que vivía, digamos, en la calle, estaba en contra de toda propiedad, estaba en contra de toda buena costumbre. Él decía esto, que lo peor, mirá qué frase, lo peor que nos hace a los humanos, o sea, lo peor que nos pasa a los humanos es todo lo que tengamos de humanos. Uf, ¿lo anoto? Entonces, lo voy a anotar. Es mucho, ¿no? Claro. Pero dale, entonces, ¿anotaste Diógenes? Sí. Bárbaro. En realidad, eso es, ¿no? O sea, lo que más nos hace, lo que peor nos hace a los humanos es lo que tenemos de humanos. Por eso, si querés anotar sobre todo esto, él lo que propone es un retorno a la naturaleza. Ah. O sea, cuanto más el ser humano, de ahí el perro, Ángela, claro. Cuanto más el ser humano se reconcilie con sus aspectos animales, mirá esto, cuanto más nos reconciliamos, cuanto más nos comportamos como animales, más felices vamos a ser. O sea, lo que nos hace infelices es todo lo que tiene que ver con la cultura humana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vivir como animales. ¿Sabés cómo se llamaba la corriente? ¿Cómo se le decía a Diógenes? Diógenes el cínico. Cínico, que en griego, en realidad, en castellano, cínico, puedes anotar cinismo o cínico, en castellano es con C, ¿viste? Sí. Pero en griego es con K, porque cínico venía de kinos, y kinos viene de can, que es perro. O sea, la palabra cínico, vos la conocés bien, sí. Porque nada. Porque está lleno. Porque está lleno en nuestro mundo. Pero en realidad, en la antigüedad, cínico no significaba lo que hoy significa. Cínico se asocia con perro. Igual hoy vos podés decir, viste, que, no sé, pobre los perros, que se los asocia con lo peor, viste, claro. En algunos casos. Pero viene de ahí. Y lo que hacía él vivía dentro de un barril, como el Chavo del Ocho, ¿viste? Vivía y andaba desnudo, porque él decía que la ropa en realidad nos alejaba de nuestra naturaleza. Voy a decir algo muy fuerte para el mediodía, pero hacía sus necesidades en la calle. Y como ¿con la bolsita? ¿Recogía con la bolsita? No. Cero, porque realmente no le importaba nada. Era un provocador. Claro. Bueno, y cuenta la historia más famosa de Diógenes, es que todo el mundo se reía de él, y él era muy provocativo. Cuando llega Alejandro Magno a Atenas, a anexarla a Atenas, al imperio que Alejandro estaba armando, los atenienses no lo querían a Alejandro. Entonces, Alejandro era muy conocido porque cada vez que llegaba a una nueva ciudad, pedía hablar con el sabio más importante del lugar, porque él celebraba y homenajeaba a los sabios. Y los atenienses, para cargarlo, le dicen, es Diógenes el más sabio. Entonces Alejandro lo va a ver a Diógenes, que está tirado dentro del barril, desnudo, imagínate, con un olor asqueroso. Y entonces se le acerca a Alejandro y le dice, wow, usted es el más sabio de Atenas, lo vengo a felicitar. Aparte, pídame lo que usted quiera, le dice Alejandro, porque yo le doy todo a los sabios. Y Diógenes lo mira así con un ojo entreabierto y le dice, le voy a pedir una sola cosa, rey, que se corra porque me está tapando el sol. Es una anécdota muy famosa para mostrar lo que necesitaba Diógenes. Hoy sería una especie de hippie, ¿viste? Claro, así. Claro. Un outsider. Un outsider más.
¿no? Pero lo que quiero decir, y con esto si querés terminamos, es que Diógenes representa un punto extremo, tal vez no es una vida que uno obviamente pueda hacer, porque es una vida totalmente outsider, puesta en el margen, pero nos hace pensar hasta qué punto nos relacionamos con nuestras cosas urbanas, de consumo. O sea, él de algún modo nos caricaturiza a todos, ¿entendés? Porque nos demuestra cuán arraigados y obsesionados estamos con las taradeces cotidianas, cuando en realidad, digamos, cuando llegó el poder real y le dijo, pedime lo que quieras, tené lo que tengas que tener, lo único que pensó Diógenes es en poder seguir tomando el sol, ¿no? Tomando sol. Me parece una gran e interesante, digamos, enseñanza para repensarnos a nosotros mismos. Súper, Darío. Nos deja pensando que es la idea de la filosofía, ¿no? Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por este ratito. Un placer. Por abrazo favor, grande. Hasta luego. Bueno, Darío Stanraiver, nuestro filósofo, el filósofo de la casa, ¿te dejó pensando? No podés ir por ahí desnudo, Tenés que ser un filósofo, Bueno, hablando de conocimiento y de búsqueda de ideas nuevas, ¿qué les parece si leemos? ¿Les parece? Bueno, ¿cómo no? Le vamos a dedicar unos días a Belgrano. Vamos a leer unos escritos de nuestro Manuel Belgrano, porque este año, saben que es el año de Manuel Belgrano, se cumplen 200 años de su fallecimiento y 250 de su nacimiento. Él nació un 3 de junio de 1770, murió el 20 de junio de 1820. Fue comerciante y hombre de leyes, pero la revolución cambió su vida, convirtiéndolo en un ciudadano que tomó las armas. Fue nombrado jefe militar del Ejército Norte para combatir a los realistas. Condujo el conmovedor repliegue civil conocido como el Éxodo Jujeño en 1812. Lideró las tropas que triunfaron en Tucumán en septiembre del mismo año y Salta al año siguiente, y fue derrotado en Vulcapugio en octubre de 1813 y Ayohuma en noviembre del mismo año. Fue un hombre que escribió en diarios de la época, escribió cartas con muchas de sus ideas, sus proyectos políticos, sus proyectos económicos. También escribió una autobiografía, y el 1 de septiembre de 1813, fíjate, entre la primera junta, pero antes de la independencia, publicó un artículo que Belgrano había escrito unos años atrás y que en su momento no había sido publicado por la censura del periodo colonial, por las ideas que planteaba, que estaban muy influenciadas por la Revolución Francesa, que venimos viendo también. Y los autores prohibidos a los que había visto Belgrano, de los que el otro día nos estuvo hablando Carla, la profe, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Rousseau y el contrato social. Bueno, vamos a leer esa proclama que escribió Belgrano y que en su momento fue censurada y después de la primera junta recién pudo ser publicada. Ahí va, me voy a sentar para esta parte del cuentito, que hoy es una proclama de nuestro Manuel Belgrano. Aparte de ser una abominable tiranía el querer sujetar al talento de los hombres a la marcha tarda y perezosa que prescribirían unos reglamentos uniformes, siendo por otra parte tan diversas las circunstancias, ¿no es el colmo de la preocupación y de la costumbre envejecida el prescribir reglas, dictar fórmulas, establecer preceptos sobre la conveniencia universal, sobre el interés siempre activo y vivo del hombre de trabajar para su propio sustento y conservación? Pero en mí no puede la autoridad, sino el raciocinio. ¿Se oponen semejantes reglamentos a la libertad del hombre en elegir el género de ocupación que sea más conforme a sus designios? ¿Se ataca directamente en él a la primera y más principal obligación de trabajar que le puso el autor de la naturaleza? ¿Se contrarían sus benéficas miras en cohibir y estrechar la industria y el talento de los hombres por medio de unas trabas que les sofocan y adormecen? Sí, señores, todo esto sucede, naturalmente, cuando por el deseo de lo que se llama orden, se pisa y atropella la primera y más sagrada obligación que se conoce, la de trabajar. También cuestionando el orden, Manuel Belgrano, Todo tiene un poco que ver con todo. Bueno, ¿se terminó este programa? ¿Cómo puede ser tan rápido? Bueno, pero nos podemos seguir comunicando, Acordate, en nuestras redes nos encontrás, fíjate, en Instagram, @seguimoseducando, en Twitter, @seguimoseduc. Acordate que tenemos una plataforma que tenés de todo, seguimoseducando.gov.ar, tenés podcast, películas, libros, un montón de ejercicios de estos temas que vemos acá en la clase y además no consume datos, así que podés estar todo el tiempo que quieras. Tenemos un número de teléfono, un WhatsApp, cualquier duda que te haya quedado, por favor, consulta
consulta con los y las profes que te van a contestar. 011-3262-6362, 011-3262-6362. ¿Querés leer? ¿Querés leer y continuar con estas ventanitas de curiosidad que te abrimos acá en el programa? Excelente. ¿Sabes dónde podés bajarte libros? Leer en casa. Seguimoseducando.gov.ar. Ahí te puedes descargar lo que tengas ganas. Bueno, y ya sabes que mañana nos volvemos a encontrar, ¿eh? Así que a las 11 te esperamos acá en Canal Encuentro. Gracias por haber estado ahí. Chau, chau.